Bueno, buenos días a todos. Gracias, Luz, por la presentación. Bueno, mi pequeña intervención va un poco dirigido a reflexionar en torno a la narración, a cómo nosotros utilizamos la narración en los espacios de museos. Pero antes que nada, quiero que cada uno de nosotros pensemos en qué papel juega la narración en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál es la primera historia que recordamos haber contado o la primera historia que recordamos haber leído? Quiero que pensemos en alguna de esas historias que nos ha emocionado o en historias que nos han marcado, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. También quiero que pensemos en las situaciones en las que nosotros narramos, en las que nosotros estamos contando algo a alguien, en cómo lo hacemos, en qué tipo de relato, qué tipo de forma utilizamos para contar. Quiero que pensemos en todo esto porque la narración es algo que está en todos nosotros de manera muy natural, es algo inherente al ser humano. En la narración se ven reflejados los propios ritmos humanos, los propios ritmos de la vida, ¿no? Es algo que es inherente al ser humano, es inherente al ser humano y además está presente casi desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad, en las civilizaciones más antiguas se recogen ya relatos, historias comunes que en el fondo están contribuyendo a configurar, ¿no?, parte de una cultura. Y el museo es una institución cultural. El museo también está recogiendo parte de esos relatos comunes, ¿no?, parte de esos relatos que nos pertenecen a todos, ¿no? También está estableciendo narraciones, ¿no? Mi pregunta es qué tipo de narraciones encontramos en los museos, ¿no? Tenemos en primer lugar la macronarración, que podemos llamar, es decir, el discurso oficial que ofrece o que propone el museo, ¿no?, a través de los objetos que normalmente es establecido por los conservadores o por el director artístico del museo. Y casi siempre desde la historia del arte, por supuesto. Dentro de esas macronarrativas tenemos también pequeñas narraciones, ¿no?, dentro de las propias salas del museo. Tenemos también los relatos, las historias que se establecen en las exposiciones temporales, que no dejan, estas tesis, ¿no?, ofrecidas por las exposiciones temporales, no dejan de ser un relato, una interpretación de una serie de obras, de una serie de objetos que se realiza, bueno, pues a cargo de una persona, en este caso el comisario, ¿no?, de la exposición. Y, por supuesto, tenemos las narrativas de las obras de arte en el caso de los museos de arte. Yo no sé si hay alguien que no sea de un museo de arte o que trabaje con otro tipo de... Yo voy por aquí, voy a hablar siempre de la narración de los museos del arte porque es lo que me toca y es de lo que puedo hablar, ¿no? Pero bueno, intentaré hacerlo muy general para que todo el mundo pueda sentirse incluido. Las propias obras de arte tienen también su narrativa, sus narrativas, ¿no? No solo creo que no solo cuentan una historia, sino que pueden contar varias historias. A este punto mi pregunta es ¿qué lugar ocupa el público en estas narrativas? ¿En qué lugar se le deja al público en estas narrativas, ¿no? Los espacios, el guión museológico, el montaje museográfico nos está contribuyendo a dar un tipo de narrativa, a contar un tipo de historia, ¿no? Hay montajes o hay discursos que colocan al espectador en una posición meramente contemplativa. Hay espacios que, bueno, que sitúan al espectador en una posición de participación, en una posición de construir, ¿no?, de construcción de su propio relato. Y hay veces que
que se plantea el tener al público como, bueno, el poner al público en una posición de reflexión o de crítica o de interpretación de estos discursos. La siguiente pregunta que me hago es ¿qué relación establecemos los departamentos de educación con estas narrativas que ya existen? Los departamentos de educación o cualquiera que se enfrente a una narrativa en un museo, cualquier educador que se enfrente a una narrativa de un museo. ¿Qué tipo de relación establecemos con estas narrativas? ¿Convivimos con ellas, por supuesto? ¿Participamos en ellas? ¿Qué tipo ¿Dónde nos colocamos nosotros con respecto a estas narrativas? Yo creo que de todo colaboramos con ellas, participamos en ellas, pero sobre todo creamos nuestras propias narrativas en las áreas de educación, porque nosotros trabajamos con diferentes públicos y cuando cuentas no puedes contar de la misma manera con diferentes públicos, ni en las mismas situaciones cuentas de la misma manera, es decir, que creamos diferentes narrativas en función de los diferentes públicos. Pero también el relato, también la historia, nos sirve para estructurar nuestro trabajo, ¿no? Estos son algunos de los recorridos que tenemos en el área de educación. Entonces, la narrativa realmente es la que está organizando todos estos contenidos. Son contenidos temáticos, son contenidos que tienen como hilo conductor un concepto a través del cual nosotros vamos desarrollando un discurso, una historia. Es decir, la narración es un vehículo para crear significado también, un vehículo para estructurar todo ese engranaje, ¿no?, de contenidos y de conocimientos. En este sentido, me quiero detener un poquito en este proyecto. Es un proyecto que se realizó en el año 2010 con el motivo del Xacobeo. Bueno, el propio nombre lleva implícito lo que va a ser la narración, ¿no? En los cuentos del camino es un proyecto que engloba varios países. Participaron España, Portugal y Francia. Bueno, en cada uno de ellos se desarrollaba una acción diferente y lo que se propuso en el museo es precisamente eso, crear una narrativa en torno al camino. En torno al camino se desarrollaron estas 3 guías didácticas diferentes que se transformaron también en 3 recorridos diferentes, es decir, la idea de camino como motivo para crear una historia. Además de eso, la idea de la narración, la idea del relato común en torno al Camino de Santiago estaba presente también en otras acciones, en acciones de cuentacuentos y en acciones en talleres de ilustración, ¿no?, donde se planteaba ilustrar una de estas historias. Es decir, el relato, la historia, es una herramienta educativa que está ahí, ¿no?, de la que hacemos uso siempre. Por otro lado, usamos la narrativa, seguro que si hay... ¿Cuántos educadores hay en la sala? Todos, vale, casi todos. Bueno, todos hemos usado este recurso, que es un recurso, bueno, el de crear una historia a través de obras de arte, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un recorrido en el que planteamos el establecer un relato, una historia, partiendo de 5 obras de arte que tienen un elemento común. ¿Cuál es lo que nos aporta este tipo de propuesta? O sea, el proponer realizar una historia con estas obras, ¿qué aporta? Bueno, pues lo que nos aporta sobre todo es que hay que hacer, que el público tenga que hacer un análisis muy profundo de la obra. Es decir, que el público tiene que conocer muy bien la obra, porque del conocimiento de toda la obra, de todos los elementos de la obra, le van a servir para construir esa historia. La observación, el caracterizar a cada uno de los elementos que aparece en la obra, es decir, todo eso nos va a servir
para crear el relato final, ¿no? Un relato que se construye entre todo el público. Utilizamos también la historia, bueno, y el relato, pues como se ha utilizado toda la vida, ¿no? Como elemento para introducir pues, ideas fantásticas y sobre todo en este caso en la actividad Inspector Thyssen, que es un programa que está dentro de familias y va dirigido a niños de 3 a 5 años. Entonces, bueno, los que trabajan, la mayoría sois educadores, bueno, pues es una edad que tiene muchos condicionantes, tiene cosas fantásticas, pero tiene muchos condicionantes. Uno de ellos es, bueno, pues el mantener la atención, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta historia, que es una historia muy sencilla, El Señor de las Sombras, que ha hecho desaparecer una de las obras del museo y que ellos tienen que ayudar a resolver este misterio, con ese pequeño detonante ellos tienen ya el estímulo continuo para estar activos y tenerles un poco, sí, activos a lo largo de toda la visita, ¿no? Entonces, bueno, la narración es un elemento que nos permite también imaginar cosas que no son posibles, ¿no? De ver el mundo de manera diferente y lo que Coleridge llamó la suspensión momentánea de la incredulidad, ¿no? En el momento que tú te crees que en el museo hay un señor de las sombras que ha hecho desaparecer un cuadro, ya está todo hecho. Te quiero decir que si tú te crees eso, que es un poco la base de de cuando tú ves o disfrutas de cualquier tipo de manifestación artística, en el cine, en el teatro, ¿vale? Aunque tú sabes que eso no es verdad, pero tú estás dentro, ¿no? de esa historia. También usamos la narración, bueno, no sé si la narración, pero sí que hemos usado la creación literaria para acercarnos a las obras. Este es el resultado de uno de los ejercicios que realizamos dentro del recorrido, vamos, del programa En Guardia, dirigido a alumnos de bachillerato, en el que, bueno, se planteaba el acercarse a las vanguardias históricas a través de otros lenguajes artísticos, a través de la danza, el teatro y la literatura. Lo que se propone aquí es la creación de un haiku, tomando como detonante la obra de Juan Gris. Los haikus que leéis alrededor son haikus que hicieron chavales de 17, 18 años, ¿vale? La idea es poner en paralelo ambos lenguajes, ¿no? Que ese paralelismo de lenguajes les sirviese también para entender el lenguaje cubista, que la fragmentación de la mirada que propone el cubismo, compararlo con esa juxtaposición de imágenes o de elementos que plantea el haiku, ¿no? Entonces, bueno, se trabajaba un poco en esa línea. Este es otro de los ejercicios, que es un ejercicio muy sencillo, pero es muy efectivo, en el que se planteaba, bueno, pues hacer una destrucción de un texto y a través de las palabras que habían quedado, hacer una nueva narración, ¿no? Otro de los proyectos que tienen que ver con la propia literatura, es decir, que no solo las narrativas, sino la propia literatura también hemos establecido relaciones directas, es el recorrido del Museo Thyssen-Bornemisza como espejo del Quijote. Fue una guía didáctica en un principio, entonces lo que se plantea aquí es una ilustración de los personajes del Quijote a través de las obras del museo, ¿vale? Yo creo que todos me podréis decir quién es quién. ¿Quién es ella? Dulcinea. ¿Quién es él? Don Quijote y los molinos, ¿vale? Está claro. Bueno, es una manera, ¿por qué no?,
eso también nos lleva a reflexionar un poco la universalidad, ¿no?, del lenguaje y de la obra del Quijote, de cómo todos esos caracteres están representados, están dentro de nuestra cultura y están dentro del museo y están dentro de nuestra vida, en el fondo. Bueno, para ir concluyendo, me quiero parar un poco en la narración, pero en la narración oral, porque es nuestra herramienta fundamental en el museo. Nosotros hablamos con la gente, o sea, lo que hacemos es hablar y establecemos todas las narrativas del mundo a través del diálogo, de la conversación. A través del diálogo y la conversación estamos interpretando la obra, estructurando el conocimiento, dando significado, es decir, la narración es el elemento educativo que nosotros estamos utilizando todos los días. Y por eso me quería detener un poco ahí, ¿no?, en también pararnos a ser conscientes de cómo utilizamos la narración, porque cuando cuentas, cuando dialogas, preguntas, hay que ser muy consciente de cómo preguntas, qué preguntas, y también hay que ser consciente que en toda tu narración, que en todo tu diálogo también estás tú, y que en la narración que te puede hacer el público están ellos también, ¿no? En este sentido, la narración no es solo nuestro instrumento de trabajo, nuestra herramienta de trabajo, sino también es la herramienta de trabajo que tiene el público para construir un relato personal del museo, para tener su propia interpretación, su propia historia dentro del museo. Me voy para allá. Quería mostraros un fragmentito de un proyecto, del proyecto Nosotras. En el proyecto Nosotras lo que hemos hecho es poner a dos personas que no se conocen frente a una obra. Por un lado son mujeres que han colaborado en programas educativos con nosotros y por otro lado es personal del museo, que lo que tienen en común es que eligen la misma obra y el mismo tema del que hablar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar a estas narradoras. Uy, Salvatore. Espera. Ya está. Vamos a hablar un poquito sobre este cuadro, que es Cocina Alpina. Entonces vamos a decir un poco lo que nos inspira a nosotras la cocina. A mí la cocina, pues no como tal, para lo que está realizada, no me inspira nada porque no me gusta cocinar. Y bueno, a mí me inspira pues eso, cuando hay eventos familiares, el que siempre terminamos todos en la cocina. Pues eso, a la hora de contar chistes, de contar anécdotas, de tener temas divertidos, siempre en la cocina. Y entonces, bueno, pues yo como es lo que veo, o sea, que la cocina, por lo que veo en este cuadro, me supone escapada, huida, y yo cuando es tema cocinar, es lo que a mí la cocina me supone. Cocina, escape, tengo que irme, no quiero. Pues a mí me pasa todo lo contrario. Yo cuando me dice, oye, Jimo, ¿me puedes preparar esto? Yo estoy encantada. Me siento feliz cocinando para los demás, para mi familia, para mis invitados. Pues tengo que estar cocinando y ocupándome de los invitados para que si falta el agua, que si falta el pan, que si esto, pues la verdad es que es un agobio. Por eso yo he visto a esa pobre mujer que parece una mujer que está... No sé lo que está agobiada. No sé lo que está ahí haciendo con las manos, pero que está la pobre agobiada. La ves agobiada. A veces me siento... Parece que está amasando. Así que está amasando, tiene la masa, pero pobre, si te fijas en su cara es que está bastante agobiada. Puede ser que sí, que esté agobiada. Yo ya te digo que yo, mis sentimientos son esos. Yo aquí en esta cocina veo eso, salir fuera, salir a la naturaleza, esas montañas tan preciosas de los Alpes suizos, el salir a la calle, al exterior, huir del fogón. Sin embargo, efectivamente, sí que me gusta la cocina como un espacio para conversar con mis amigos, reír, divertirnos. Para eso es mi cocina. Para guisar están otros.
Pues eso, para guisar están otros. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo ellas han construido un relato en torno a un cuadro que, bueno, ¿tiene o no que ver con el cuadro? No lo sé. Eso ya, cada uno que piense, que se lo piense, ¿no? Yo para concluir quería dejar una pregunta en el aire, ¿no? que nos quede. Bueno, lo primero les querría invitar a que se nos quedase eso de la narración en la cabeza durante el fin de semana, que fuésemos conscientes de las historias que escuchamos, las historias que contamos, de cómo las contamos, de cómo las recibimos, que nos quedase ahí un poco flotando, sobre todo para la hora para hacer una reflexión sobre nuestro propio trabajo. Y luego quiero lanzar una pregunta también para que se quede aquí en el aire. Esta espero que quede más o menos respondida. A ver si a lo largo de la mañana podemos encontrar una respuesta entre todos. Mi pregunta es qué tipo de interpretación, qué tipo de relato es el que vale. ¿Quién establece cuál es el relato, cuál es la historia, cuál es la narración legítima en una obra de arte? Muchas gracias.